representa una de las figuras más complejas y polarizantes de la literatura argentina del siglo XX. Fue una escritora que alcanzó una popularidad masiva, con obras que vendieron decenas de miles de ejemplares y fueron reeditadas en múltiples ocasiones. Combinó ese éxito comercial masivo con una exploración incisiva del poder, el deseo femenino y la política en un contexto marcado por vaivenes ideológicos y personales. Su obra, caracterizada por un realismo psicológico agudo, trascendió los círculos literarios para convertirse en un fenómeno cultural, aunque su legado ha sido eclipsado por controversias políticas y un trágico final. Soy Álvaro Sicarelli y en esta emisión de A Sangre Fría, Martha Lynch, literatura, poder y tragedia. Nacida en la ciudad de La Plata el 8 de marzo de 1925, bajo el nombre de Martha Lía Frigerio y en el seno de una familia de clase media, Martha Lynch demostró desde pequeña un interés por las letras, aun cuando en su ámbito familiar la denominada alta cultura le fuera esquiva. En sus propias palabras, mi educación fue una mezcla de virginidad prematrimonial, cánones rígidos, formación religiosa, cierto gusto charro en la decoración, alguna vez al cine y al teatro, y las menos al Teatro Colón. Amén de esto, su vocación literaria la llevó a licenciarse en literatura en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Su formación académica y su agudo intelecto contrastaban con una vida personal marcada por una profunda inseguridad y una obsesión con la apariencia física. Tuvo un primer matrimonio breve e infeliz del que se divorció y en 1948 contrajo segundas nupcias con el abogado y empresario Juan Manuel Lynch, con quien tuvo 3 hijos: Enrique, filósofo radicado y fallecido en España; Marta Juana, que siguió los pasos de su madre en la literatura; y el empresario Manuel Ramiro. Su matrimonio fue tormentoso pero duradero. Marta y su esposo mantenían un pacto implícito de libertades extramatrimoniales que ella veía como esencial para su estabilidad emocional. Vivieron en Vicente López, provincia de Buenos Aires, donde su hogar se convirtió en el salón de tertulias intelectuales y políticas, recibiendo a figuras tan eclécticas como el sacerdote Carlos Mujica, el líder desarrollista Rogelio Frigerio, el historiador Félix Luna, la empresaria Amalia Lacroce de Fortabat y los escritores Manuel Mujica Lainez, Eduardo Gudiño Kiefer, Beatriz Guido, Alberto Girri, entre otros. Marta se demostraba a través de ingeniosas, ocurrentes y seductoras charlas como una mujer ambiciosa en absorber todo lo relativo al arte, la historia, la política y una lectora voraz, que sería el germen para el nacimiento de su vocación como escritora y figura central de la cultura popular de su tiempo. Las razones que la volcaron a Martha Lynch a la profesión literaria se entretejen con una mezcla de ambición intelectual, la fascinación por el poder y una necesidad extrema de trascender la comodidad burguesa de su matrimonio. Desde joven exhibía una inteligencia superlativa y una insatisfacción con la rutina doméstica. Su primer matrimonio fallido en los tempranos años 40 la dejó en una encrucijada emocional que la impulsó hacia los estudios universitarios como una forma de refugio y arma. Se sumergió en lecturas de Edgar Allan Poe, Virginia Woolf, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Dominique Horry y el realismo social argentino de Ernesto Sábato y Julio Cortázar, descubriendo en la literatura no solo un oficio, sino una herramienta para diseccionar el deseo y la traición, temas que ya bullían en su vida personal. Sus inicios fueron modestos y casi accidentales. En la década de 1950 publicó cuentos dispersos en revistas y diarios como La Nación, que pasaron desapercibidos. Según su biógrafa, la periodista cultural Cristina Mucci, Martha Lynch era una gran narradora desde el principio. Su obsesión por figurar, por estar en el primer plano, la llevó a la escritura como un escenario donde podía ser protagonista absoluta. Sin embargo,
El detonante, el Big Bang de su carrera, llegó llamativamente con su inmersión política en la Unión Cívica Radical Intransigente, partido liderado por el entonces candidato a la presidencia Arturo Frondizi, a quien conoció en 1955 y con quien mantuvo un romance apasionado durante su rol como secretaria y funcionaria en el periodo de presidencia de este. Esta experiencia, un torbellino de intrigas presidenciales y ambiciones truncas, la sacudió de su clase media alta acomodada de Vicente López. Frondizi, con su carisma y brillantez, no solo la sedujo, sino que le reveló el poder como una forma de espectáculo, un tema que anhelaba narrar para exorcizar la frustración de no haber escalado ella misma en la esfera política. En 1962 canalizó esta catarsis en La Alfombra Roja, novela enviada a un concurso literario que, aunque no ganó, el jurado, impresionado por su talento narrativo y audacia, recomendó su publicación inmediata. La trama de La Alfombra Roja desnuda el ascenso irresistible e indefendible de un dirigente político carismático y maquiavélico a la cima del poder total, la presidencia de la nación, y cómo ese proceso deviene, con el mismo impulso, en su posterior caída en desgracia. Este lanzamiento, que agotó ediciones en meses, no solo fue un éxito editorial, sino la validación de su vocación: escribir para no volverme loca y vencer a la muerte, dijo, transformando sus contradicciones personales, el erotismo como resistencia, la política como farsa, en una narrativa que le permitió figurar, seducir y perdurar. Mucci subraya esta motivación. Sus vaivenes políticos y su afán por el poder la convirtieron en precursora de una ética y una estética que se instaló en Argentina después. La escritura era su manera de ser eterna, de no envejecer en el olvido. Así, la literatura no fue para Martha Lynch un mero capricho académico, sino una vocación tardía y pasional, nacida de la intersección entre su inteligencia insatisfecha, sus amores tumultuosos y una ambición que la impulsaba a hacer la realidad, no solo verla y contarla. Los éxitos de venta de los años 60 fueron casi exclusivamente novelas escritas por mujeres. Con óptica femenina, lograron atrapar la atención de las lectoras, que son en general tradicionalmente noveleras, pero no solo a ellas, también a un público lector en general. Un ejemplo notable de éxito de crítica y de público fue la primera novela, publicada en 1972, de la novata Martha Lynch. La novela se llamó La Alfombra Roja y cuenta la historia de un político y su avance inescrupuloso hasta llegar a la presidencia. Los temas políticos le interesaban mucho a Martha Lynch y de alguna manera fueron una constante en su obra. La novela siguiente se llamó El Vencedor y es la historia de dos muchachos después que salen de la colimba y de la sujeción de uno al otro. Pero la novela que consiguió el éxito de público total fue La Señora Ordóñez, de 1967, que es la historia de una burguesa, su biografía, que es una biografía de una clase, la crisis de esa condición burguesa, un amor tardío y el desenlace trágico. Muchas minas se identificaron, según decía Martha Lynch. Pero fue su tercer novela, la que, gracias a su audacia temática y narrativa que rompió con los convencionalismos literarios y sociales de su época, la que la encumbró en el Olimpo del éxito literario y el reconocimiento masivo. En 1967 se publica La Señora Ordóñez. Esta obra, que narra la vida de una mujer de clase alta insatisfecha con su matrimonio y su rol social, exploraba de manera explícita temas como la sexualidad femenina, el deseo no conformista y la crítica a una sociedad machista y conservadora predominante, lo que la posicionó como una novela precursora del feminismo. Su éxito se debió en gran medida a la maestría de Lynch para analizar y narrar conflictos internos y proyectarlos a una dimensión social más amplia, cuestionando los valores tradicionales y el choque de clases en la Argentina de los años 60. Esta combinación de innovación temática, profundidad psicológica y resonancia con los debates sociales de la época, como el rol de la mujer en la política y la sociedad, generó un diálogo provocador que atrajo a un amplio y masivo público. Lynch logró un éxito comercial notable, con ventas masivas y reediciones que las distinguieron en una escena literaria que, aunque con una presencia mayoritariamente de hombres, era dominado
por un tridente compuesto por Lynch junto a las también exitosas escritoras Silvina Bullrich y Beatriz Guido. Pionera del best-seller en Argentina, Lynch despachó decenas de miles de ejemplares en ediciones veloces. La señora Ordóñez agotó 5 tiradas de 10.000 copias cada una en un verano, alcanzando ventas totales estimadas en más de 150.000 copias desde su lanzamiento inicial. Y este éxito literario y comercial, sumado a una extraordinaria autocampaña de promoción mediática y comercial, transformaría a Martha Lynch ya no solo en una escritora bestseller, sino también en una auténtica celebridad. Lynch descollaba en todos los grandes medios gracias a su rol como colaboradora habitual en diarios como La Nación y revistas de actualidad, donde opinaba con vehemencia sobre temas variados, desde política y el rol de la mujer, hasta el fútbol argentino, las modas en el vestir, los principales y mejores lugares para veranear, hasta participar en un curioso debate sobre la identidad nacional a través del asado y el dulce de leche. En una época en que intelectuales como Jorge Luis Borges, Ernesto Sábato, Adolfo Bioy Casares, Manuel Mujica Lainez, Victoria Ocampo, Silvina Bullrich y Beatriz Guido eran consultados regularmente por la prensa, Lynch se posicionó como una voz ineludible, participando en entrevistas, presentaciones de libros, ferias literarias y hasta programas de televisión. Viajó extensamente por Europa y países americanos como México, Cuba, Paraguay, Chile y Uruguay, dando conferencias que extendían su fama internacional. En Alemania, por ejemplo, fue proclamada una de las 10 mejores cuentistas de Sudamérica. Esta omnipresencia la convirtió en un personaje muy popular, admirada por su sofisticación y elegancia de clase alta, aunque ella se identificaba con la clase media típica argentina. Su popularidad se sustentaba en la conexión con lectores que veían en sus novelas preocupaciones cotidianas como la independencia femenina, la vejez y las dinámicas familiares, pero también en las polémicas que generaba, como sus cambios políticos abruptos que la mantenían en el centro del debate público. El poder, su cercanía con él y la propia participación de Lynch en ámbitos de influencia y decisión fueron, por un lado, un pasaporte de acceso al establishment político y empresarial, pero también su propio anatema y excomunión de vastos ámbitos de la élite cultural por los que tanto había luchado por ser aceptada y reconocida. Más allá de su éxito literario, Lynch se transformó en una figura controvertida por su estrecha vinculación con el poder político argentino, marcada por cambios ideológicos oportunistas, una aparente afinidad por las esferas de influencia y duras críticas por su apoyo a regímenes autoritarios. La transformación de Lynch en una figura ligada al poder se gestó de sus orígenes familiares y se profundizó a lo largo de su vida adulta. En la década de 1950 trabajó como secretaria y funcionaria del gabinete ministerial del presidente Arturo Frondizi durante 2 años. El acercamiento de Martha Lynch al peronismo se consolidó en la década de 1970, en un contexto de agitación política y social en Argentina, marcado por el regreso de Juan Domingo Perón del exilio y el ascenso de corrientes revolucionarias dentro del movimiento justicialista. Esta transición se reflejó en su literatura. En su novela La señora Ordóñez incorporó al peronismo como tema central, retratando a Eva y Juan Domingo Perón como protagonistas simbólicos y explorando el rol de las mujeres en la vida pública, la discriminación y la postergación durante el ascenso de la clase trabajadora y los sindicatos en la década de 1940 y 1960. Un hito clave en su vinculación fue su participación en el vuelo charter que trajo de regreso a Perón desde España en noviembre de 1972, un evento icónico que simbolizó la efervescencia del peronismo y su retorno al poder. Pero Martha Lynch, que supongo estará cansada de tantas horas de vuelo, ¿o no? Sí, terriblemente cansada. Martha, usted como escritora, ¿escribirá este viaje? Creo que no. Viaje? Creo que no. ¿Por qué? Bueno, por razones que me reservo. No es visión de una escritora en su momento traspasar al libro los momentos que vive. Sí, pero uno escribe sobre las cosas que nacen de adentro hacia afuera. Es decir, es al revés, los acontecimientos exteriores provocan muy pocas veces la buena literatura. La buena literatura nace del interior de cada escritor. No sé si dentro de 15 días o de un mes o de un año esto dará origen a alguna experiencia literaria que merezca la pena que se conozca. Por ahora no. ¿Qué siente en el interior, o qué hay en estos momentos en el interior de Martha Lynch? Deseo que en mi país haya paz.
y se inicie una era de tranquilidad y de trabajo y de cordura, que es lo que falta desde hace mucho tiempo. Lynch no solo apoyó el gobierno de Héctor Cámpora, sino que expresó simpatía por los movimientos revolucionarios de izquierda dentro del peronismo, como los montoneros, lo que la posicionó en el ala progresista del movimiento. Además, recibió en su casa de Vicente López a figuras como el padre Carlos Mujica, un sacerdote peronista y referente de la teología de la liberación, asesinado en 1974 por grupos parapoliciales. Esta adhesión al peronismo no era estrictamente ideológica. Lynch, proveniente de un entorno antiperonista propio de la generación del 55 y con raíces en el realismo social, parecía atraída por la vitalidad del movimiento y su capacidad para movilizar a las masas, aunque en entrevistas posteriores, como una de 1970, aclaró que no se consideraba peronista, pero reconocía su importancia como el movimiento más relevante en la historia de América Latina. El posterior salto de Lynch del peronismo a la dictadura se enmarca en la turbulenta historia argentina. El peronismo se fracturó tras la muerte de Perón en 1974, con conflictos entre la extrema izquierda de Montoneros y la extrema derecha de la AAA, culminando en el golpe militar que prometía orden frente al caos. Lynch, atraída por el poder en sí mismo más que por tales o cuales ideales, adaptó sus posturas al contexto dominante, pasando de la efervescencia revolucionaria a la sumisión del orden por la fuerza. Pero hubo un nombre y un rango militar que la sedujo y la subyugó ante la autoridad militar: el almirante Emilio Eduardo Macera. El golpe de Estado de 1976 que derrocó a Isabel Perón e instaló la dictadura militar conocida como Proceso de Reorganización Nacional marcó un drástico cambio en la trayectoria política de Lynch. Tras un periodo inicial de silencio durante los primeros años del régimen, posiblemente por cautela ante la represión que afectaba a intelectuales y activistas, Lynch pasó a apoyar abiertamente medidas del gobierno dictatorial. Publicó artículos en defensa del régimen en encuentros internacionales, generando controversias y alejándola de círculos culturales progresistas, e incluso participó del film La Fiesta de Todos, propaganda fílmica dirigida por el prestigioso actor y director Sergio Renán para difundir la obra del gobierno militar en torno al Mundial de Fútbol Argentina 1978. Argentina era un país con 25 millones de directores técnicos y hasta nosotras, que habíamos sentido en un principio el Mundial como una calamidad, teníamos nuestras propias ideas acerca de la formación del seleccionado nacional. Este salto ideológico fue particularmente escandaloso dado su previo alineamiento con el peronismo de izquierda y se profundizó con su relación sentimental con el almirante Emilio Eduardo Macera, uno de los máximos líderes de la Junta Militar con históricas vinculaciones con la extrema derecha peronista durante el gobierno de Isabel Perón y José López Rega. La conexión entre Lynch y Macera se inició alrededor de 1977, en plena dictadura, cuando Lynch acudió a las oficinas de Macera para interceder por un desaparecido, posiblemente un conocido o familiar vinculado a movimientos de izquierda. Macera, conocido por sus múltiples amantes y aventuras sexuales, veía en Lynch una aliada intelectual que pudiera aportar a su tan ansiado proyecto presidencial, pero no reciprocaba con la intensidad emocional que ella proyectaba. El aspecto amoroso era marcadamente asimétrico y perverso. Lynch, descrita como subyugada por el perverso carisma de Macera, desarrolló una dependencia emocional que la llevó a una sumisión voluntaria, según el análisis como el de la profesora en lenguas y literaturas hispanas de la Universidad de Salisbury, Corinne Poubel. Macera, un mujeriego compulsivo, utilizaba estas relaciones para reforzar su imagen de dominador, fusionando eros y poder en un contexto de represión estatal. Publicada en 1983 por Editorial Sudamericana, Informe bajo llave es la última novela de Lynch y se interpreta ampliamente como una alegoría velada de su relación con Macera, sirviendo como testimonio psicoanalítico y rectificación personal. La obra, presentada como un informe fragmentado encontrado en el consultorio de un psiquiatra, narra la historia de Adela G., una escritora de clase media que mantiene una relación obsesiva con Vargas, un almirante despótico y torturador. Vargas es una proyección directa de Macera. El almirante es un reyesuelo de la involución, mujeriego, violador, mandamás de una manada represiva.
el hombre que humilla y reina sobre tanta mierda y acostumbrado a violar putas y a ser quien manda. Adela, alter ego de Lynch, inicia el contacto pidiendo ayuda por un desaparecido, pero cae en una dinámica de sumisión sadomasoquista. No quiero ser normal, solo quiero poseer a Vargas. Él es el gran falo y el ariete de mi vida. El vínculo Macera-Lynch ilustra cómo el poder sedujo a intelectuales, fusionando política y deseo en un contexto autoritario y violento. Informe bajo llave transforma esta experiencia en crítica literaria, pero el estigma perdura, marcando el legado ambiguo de Lynch como escritora talentosa y figura controvertida. Pero si bien todos los escándalos producidos por sus declaraciones y vínculos complejos, polémicos y cuestionables, no pudieron per se destruir su fama y capacidad literaria, sí lo fueron el paso del tiempo, la vejez y el temor a una muerte indigna. Martha Lynch mantuvo una relación profundamente conflictiva y angustiante con el paso del tiempo, el envejecimiento y la pérdida de lucidez, elementos que la aterrorizaban al punto de concebirlos como una prisión insoportable. Desde joven, Lynch exhibía una conciencia aguda sobre la decadencia inevitable del cuerpo y la mente, lo que la llevó a una lucha obsesiva contra cualquier signo de vejez, librando una pelea despareja toda su vida contra el paso del tiempo y la decrepitud. Este miedo se manifestaba en constantes dietas, múltiples cirugías estéticas realizadas por cirujanos como José Yuri, Roberto Selikovich e Ivo Pitangui, y una prohibición absoluta de espejos en su hogar, ya que no toleraba ver su imagen reflejada en ellos. A los 20 años, durante una salida con su futuro esposo Juan Manuel Lynch, le pidió que mirara bien su rostro y no lo olvidara, porque esa frescura no duraría para siempre, revelando una precoz angustia ante el envejecimiento. Mentía sobre su edad, restando entre 5 y 7 años según el momento, incluso a amigos y familiares, y les decía a sus hijos que nunca la verían con canas ni a los 80 años. Esta obsesión se intensificaba con el temor a la pérdida de lucidez y a una muerte indigna, que para ella implicaba la degradación física y mental, la invisibilidad social, especialmente ante los hombres, y la dependencia. A los 60 años, su declive era evidente. Su nariz requirió reconstrucciones por daños de cirugías previas. Su boca se ladeaba, su rostro perdía simetría, las arrugas avanzaban y su piel flácida mostraba estrías. Vivía con depresiones crónicas, recurriendo a pastillas, terapias y tratamientos, y se veía a sí misma como fea e invisible. Para Lynch, la belleza y la juventud eran condiciones indispensables para la felicidad. Sin ella, no quería ni sabía vivir. Estos factores convergieron en su decisión final de suicidarse el 8 de octubre de 1985 a los 60 años, con un disparo en la sien usando un arma comprada días antes. Dejó una nota a su esposo. Te amo, te amo. Te amo, pero no puedo soportar esta prisión. No puedo soportar esta vida. Su chofer la encontró en el piso de su dormitorio en Vicente López, con el rostro deformado. Su peor pesadilla hecha realidad. Martha Lynch emergió como una figura indispensable en la literatura argentina, no solo por sus bestsellers que desentrañaron el deseo femenino, el poder y la violencia política con una audacia sin precedentes, sino también que resuena con fuerza en los debates contemporáneos sobre el rol de la mujer, los escritores y la naturaleza del poder, recordándonos que su voz, audaz y provocadora, sigue desafiando al olvido y moldeando el alma de una nación en constante transformación. Soy Álvaro Sicarelli y este fue otra emisión más de A Sangre Fría, acá, por Canal EI. Hasta la próxima.